Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenido a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de 11º grado. Les invito a que observemos la pantalla y veamos el contenido con el que vamos a trabajar. Vamos a detenernos un poco a trabajar con el cuento y vamos a recordar algunas características del cuento que de una u otra manera ya lo hemos abordado en cápsulas anteriores que hemos estado leyendo cuentos, pero nos vamos a quedar con la lectura de un cuento, en este caso del autor nicaragüense Fernando Silva. Observemos la siguiente lámina y recordemos rápidamente que el cuento pertenece al género narrativo. Y cuando iniciábamos el año lectivo 2024, nosotros veíamos que en el español tenemos tres géneros literarios: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Todo aquel texto que tiene o que nos cuenta una historia a través de un narrador es el género narrativo. Y acá tenemos en este caso el cuento. Decimos que el cuento es una narración breve que puede ser real o que también puede ser imaginaria. La historia es relatada por un narrador. Vamos a encontrar en este texto personajes principales y personajes secundarios. Esta historia se va a desarrollar en un espacio, se va a desarrollar en un tiempo determinado. Por eso, si nosotros observamos estas imágenes que tenemos en pantalla, son muy sugerentes. Tenemos ahí espacios, tenemos ambientes, tenemos personajes que forman parte, en este caso, de un relato como es el cuento. Rápidamente les invito a que lean conmigo este cuento que se titula El pollo de los tres. Observemos la siguiente lámina. Vamos a leer el cuento y luego vamos a hacer un comentario de lo que hemos leído. Es de este autor nicaragüense que se llama Fernando Silva. Entonces el cuento se titula El pollo de los tres. El sargento se acomodó en la silla y se quedó viendo al indio. ¿Con que vos sos el que le roba los pollos al padre Hilario? Esos no eran los pollos del padre. ¿Y de quién eran los pollos, pues? Pues sí, esos no eran pollos, eran solo plumas. ¿Cuáles plumas? Pues sí, es que yo venía para el otro lado y me hallé las plumas. Dije, tal vez me sirven para una almohadita, y las recogí. Y entonces el cura que andaba buscando sus pollos me vio y me dice, Ramón, ya te vi, te me estás llevando los pollos. El sargento se salió a la puerta, estaba lloviendo y pensó, este indio no es baboso. El padre Hilario estaba limpiando una lámpara de querosén. Buenas tardes, padre, lo saludó el sargento. Ya agarré al indio Ramón, el robapollos. Hay que castigarlo, sargento, porque así comienzan. Primero es un pollo, luego un caballo. Así el pecado chiquito, así es el pecado chiquito al principio, después se engorda. Padre, ¿está seguro usted que Ramón le cachó el pollo? Que si estoy seguro, que acaso no lo vi yo, vea qué cosa. Bueno, lo que usted diga. Ahí traje yo al indio. Observemos la siguiente lámina y continuemos leyendo el texto. Bueno, lo que usted diga. Ahí traje yo al indio para que se entienda usted con él. El indio entra. Ahora te negás que te robaste los pollos. Es que yo le dije al sargento que usted no me vio a mí con su pollo. Y entonces, ¿por qué saliste corriendo cuando te grité? Ah, no, vos te me robaste el pollo. No, padrecito, si solo eran plumas. Figúrese que a mí me ha costado engordarlo. Flaquito el animal estaba, por eso le digo que no era pollo. El sargento salió con el indio. Anda a traerle el pollo al padre y se lo devolvés. Bueno, dijo el indio, pero no me había dicho usted que mañana llega a la dejada del santo a la casa y que se iba a quedar a comer. Ah, tenemos este cuento entonces del autor Fernando Silva. Imagínense ustedes entonces esta historia que acabamos de leer. Y si recordamos las características del cuento, podría ser que esté basado en un hecho real o que también esté basado
en una historia imaginaria. Entonces, cuando nosotros leemos un cuento, si encontramos alguna parte fantástica, debemos darnos esa oportunidad para poder imaginar aquello que estamos leyendo, aquello que el autor quiere transmitirnos. Entonces, si nos ponemos a analizar el cuento, podríamos partir nosotros de los personajes. Observemos la siguiente lámina para que veamos algunas actividades que podríamos preguntarnos nosotros. Y vean que las imágenes que tenemos son muy simbólicas, que nos van a ayudar también a imaginarnos el contenido, a imaginarnos el contexto, a imaginarnos el ambiente. ¿Por qué el cuento se titula El pollo de los tres? Si nosotros leemos el cuento, tanto el sargento, en este caso el indio que se llamaba Ramón y el padre Hilario, los tres están involucrados en este caso con el pollo del padre Hilario. El indio se había robado el pollo del padre Hilario. ¿Por qué? Porque iba a recibir la visita en su casa del sargento y el sargento le había dicho que se iba a quedar a comer. Entonces de ahí nosotros podemos deducir de que por qué el cuento se titula El pollo de los tres. Al final, los tres personajes que sobresalen en la historia están relacionados con el pollo del padre, ¿verdad? ¿Quiénes participan en el cuento? De manera literal, ustedes me van a decir, en este caso el sargento, el indio que se llama Ramón y el padre Hilario. Y podríamos nosotros también hacer una descripción o un análisis psicológico, incluso un análisis físico, describiríamos entonces cómo son cada uno de estos personajes. Esta es una tarea que se las voy a dejar a ustedes, ¿verdad? Para no adelantarles mucho. Nos podríamos preguntar entonces aquí mismo, ¿cómo es el lenguaje utilizado en el cuento? Posiblemente nosotros nos identificamos cuando leímos el cuento. Tal vez se nos vino a nuestra mente alguna historia que nos contaron nuestros padres, nuestros abuelos, alguna conversación que hayamos escuchado y entonces esto haría referencia, ¿verdad?, al lenguaje utilizado, un lenguaje sencillo, un lenguaje cotidiano. Y también una parte crítica podríamos relacionar qué características del nicaragüense están presentes en este cuento. Pero esto van a trabajar ustedes en su casa con esta asignación que tienen. Primeramente van a investigar algunos datos biográficos del autor Fernando Silva para poder comprender el contenido del cuento. Y luego, como con ustedes ya trabajamos el comentario de texto, van a redactar un párrafo nada más en el que comentemos brevemente el cuento que leímos en la cápsula educativa. Recuerden abordar los personajes, abordar el ambiente, abordar el tiempo, el narrador y algunos elementos del nicaragüense que podemos nosotros encontrar en el cuento. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.